No recuerdo haber dormido bien la noche anterior al juicio. El zumbido constante de mis pensamientos me mantenía en un estado de alerta, repasando una y otra vez cada conversación, cada firma, cada gesto que me había traído hasta allí. La ciudad despertaba lentamente, pero para mí, el amanecer no traía calma, sino un nudo más apretado en el estómago. El edificio del tribunal se alzaba imponente en el centro de la ciudad, con su fachada de piedra gris y sus columnas altas como centinelas. Caminé hacia la entrada sintiendo que cada paso resonaba más fuerte de lo que debía. No era la primera vez que pisaba ese lugar, pero sí la primera en la que lo hacía como acusada. Dentro, el aire estaba impregnado de un silencio pesado, roto solo por el murmullo ocasional de los asistentes y el eco distante de unos tacones sobre el mármol. Mi abogado, Ramírez, me esperaba junto a una de las bancas del pasillo. Vestía impecablemente, como siempre, pero había algo en su mirada que me transmitía prudencia, o tal vez cautela. «Recuerda», me dijo en voz baja, «no respondas. Nada que no sea necesario. Yo me encargo de todo». Asentí, aunque mis manos sudaban y sentía que cualquier palabra mía podría salir rota. Entramos a la sala. El juez, un hombre mayor de cabello completamente blanco y mirada severa, ya estaba, en su asiento. Los asistentes se acomodaban, los taquígrafos preparaban sus máquinas, y en un rincón el abogado de la parte contraria, un hombre alto y de traje oscuro, revisaba un fajo de documentos con una media sonrisa en el rostro. El caso era complejo. Todo giraba en torno a un contrato que, según ellos, yo había incumplido deliberadamente, causando pérdidas millonarias a la otra parte. La acusación pintaba mi decisión como un acto calculado, casi malicioso. Pero yo sabía que la historia era mucho más enredada y mucho más injusta. Cuando el juez dio inicio, el abogado contrario se levantó con una seguridad que parecía ensayada. Caminó hacia el estrado con un andar pausado, sosteniendo el contrato como si fuera la prueba más irrefutable del mundo. «Su señoría», comenzó, «no estamos aquí para debatir interpretaciones, sino para exponer hechos claros. La demandada», y señaló hacia mí con una mano firme, no solo conocía cada cláusula de este contrato, sino que decidió ignorar las obligaciones más esenciales para su propio beneficio. Su voz era grave, modulada, casi teatral. En ese momento sentí todas las miradas clavarse en mí, algunas cargadas de curiosidad, otras de juicio. El abogado continuó. En el artículo 14 queda claramente estipulado que, mientras le escuchaba enumerar los puntos, recordaba las noches en que revisé ese mismo documento una y otra vez. Yo no era abogada, pero entendía lo suficiente como para saber que algo en su argumento estaba incompleto, que se estaba saltando algo. Ramírez, sentado a mi lado, tomaba notas rápidas. De vez en cuando me miraba y asentía como para tranquilizarme. Pero el otro abogado sabía jugar con las percepciones, enfatizaba cada palabra, mostraba copias del contrato a los presentes y me señalaba como si quisiera que quedara grabado en la memoria de todos que yo era la culpable. Y para que no quede duda, prosiguió. La demandada firmó aquí, en presencia de testigos, y aceptó las condiciones sin objeción alguna. Al decirlo, se giró hacia mí. ¿O acaso va a negar su firma, señora Méndez? La pregunta resonó en la sala. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. Ramírez se levantó antes de que yo pudiera abrir la boca. Objeción, su señoría. Mi cliente no está obligada a responder en este momento. El juez asintió y pidió que el abogado continuara sin dirigirse directamente a mí. Por dentro, yo hervía. No porque quisiera pelear en voz alta, sino porque sabía que la verdad estaba en ese mismo contrato. Pero no en las partes que él leía, sino en lo que no mencionaba. La sesión continuó con la presentación de pruebas que, según ellos, demostraban mi incumplimiento: correos electrónicos, extractos de cuentas, reportes de entregas. Cada documento era mostrado como una pieza más en un rompecabezas que ellos habían diseñado para encajar en su narrativa. En un receso breve, Ramírez se inclinó hacia mí. «Escucha», susurró. «No te preocupes. Déjalos construir su castillo de cartas. Yo sé exactamente en qué momento soplar para que se caiga». Sus palabras me dieron un respiro, pero también me hicieron darme cuenta de que él estaba esperando el instante perfecto, y yo tendría que aguantar hasta entonces. La tarde llegó con el turno de la defensa. Ramírez se puso de pie con la calma de quien ha hecho esto 1000 veces. No se apresuró.
Se tomó su tiempo para ordenar sus papeles, mirar a todos en la sala y finalmente dirigirse al juez. Su señoría, lo que la parte demandante ha presentado aquí hoy es un relato interesante. Sin embargo, como todo buen relato, omite ciertos detalles cruciales. Caminó hacia la mesa donde estaba el contrato original. Lo levantó para que todos pudieran verlo y dijo: «Es cierto que mi cliente firmó este contrato. Es cierto que aceptó las condiciones. Pero lo que la parte contraria convenientemente olvidó mencionar es esto». Abrió el documento y lo sostuvo frente al juez, señalando un párrafo al final, uno que yo conocía muy bien pero que, hasta ese momento, no había sido parte de la discusión. «El último párrafo del contrato», continuó Ramírez, «establece que, en caso de que la otra parte incumpla cualquiera de las condiciones de pago en los plazos acordados, mi cliente tiene derecho a suspender su parte de la obligación sin que esto se considere una violación del acuerdo». La sala quedó en silencio. El juez tomó el documento, lo leyó con atención y frunció el ceño. «¿Está esto firmado por ambas partes?», preguntó. «Sí, su señoría», respondió Ramírez, entregando la copia con las firmas visibles. El abogado contrario se removió incómodo. «Su señoría, eso no cambia el hecho de que...». «Cambia todo», interrumpió el juez con voz firme. «Si el último párrafo establece esa excepción y ustedes incumplieron primero, la acusada actuó dentro de sus derechos contractuales». El murmullo en la sala se volvió más fuerte. Yo sentí como si por fin pudiera respirar después de horas bajo el agua. El juez dejó el documento sobre su estrado, miró a ambas partes y dijo: «Necesitaré revisar todos los detalles antes de emitir un fallo, pero de entrada, este párrafo cambia radicalmente la naturaleza de la acusación». En ese momento, el abogado que me había señalado con tanta seguridad horas antes ya no tenía esa media sonrisa. Cuando el juez pidió un receso para revisar la documentación de manera exhaustiva, el ambiente en la sala cambió por completo. Lo que antes era una atmósfera de seguridad por parte del abogado contrario, ahora estaba teñido de incomodidad y movimientos nerviosos. Podía ver cómo consultaba con su asistente, cómo pasaba páginas de sus papeles con manos un poco más rápidas de lo habitual. Ramírez, en cambio, parecía tener todo bajo control. Se acercó a mí y habló en voz baja. «¿Ves? El último párrafo es como un candado que ellos nunca quisieron mencionar. Lo ignoraron porque pensaban que el juez tampoco llegaría a él». Yo asentí, todavía procesando la sensación de alivio mezclado con rabia. «¿Y por qué crees que lo omitieron?», pregunté. Ramírez sonrió apenas. «Porque sabían que era su punto débil. Si el juez lo ve, su caso se derrumba. Por eso construyeron toda la acusación sobre las cláusulas iniciales y esperaban que nadie fuera más allá». En el pasillo, durante el receso, algunos curiosos que asistían como público comentaban el giro de los acontecimientos. «No puedo creer que el párrafo estuviera ahí todo el tiempo», decía una mujer de cabello canoso a su acompañante. «Es como si apostaran a que nadie lee hasta el final». Yo me mantuve en silencio, tomando un café tibio de una máquina que parecía tan vieja como el edificio. Mis manos seguían frías, pero dentro de mí algo empezaba a despertar. La certeza de que por fin tenía una oportunidad real de que se escuchara mi versión. Cuando regresamos a la sala, el juez ya había marcado varias páginas del contrato con notas adhesivas amarillas. «Bien», dijo con voz grave. «Vamos a continuar». Ramírez pidió permiso para hacer algunas preguntas a la contraparte. El abogado contrario se levantó, visiblemente molesto, pero sin poder negarse. «¿Puede usted, señor Martínez?», empezó Ramírez, «confirmar si su cliente realizó el pago correspondiente al tercer plazo, tal como se estipula en el artículo 9? Martínez frunció el ceño. «Hubo un retraso, pero... ¿Un retraso de cuántos días?», interrumpió Ramírez. Martínez miró sus papeles como si buscara una respuesta menos comprometedora. 11 días, un murmullo recorrió la sala. Ramírez asintió, como si esa respuesta confirmara exactamente lo que esperaba. «Entonces», continuó, «es consciente de que, según el último párrafo del contrato, ese retraso otorga a mi cliente el derecho de suspender su parte de 1906. ¿La obligación?». Martínez intentó desviar la atención. «Ese párrafo no fue el centro de nuestras negociaciones». «Pero fue firmado», insistió Ramírez, «y está en el documento legalmente vinculante. ¿Sí o no?». Martínez apretó la mandíbula. «Sí,
Ese sí cayó como un golpe seco. El resto de la sesión se centró en demostrar que mi decisión de suspender mi parte del contrato no solo estaba justificada, sino que era la única respuesta lógica ante el incumplimiento de ellos. Ramírez presentó correos en los que yo advertía sobre las consecuencias del retraso, recibos que probaban que había cumplido con todo hasta ese momento, e incluso mensajes del propio cliente de la otra parte reconociendo que hubo un problema. Con las transferencias bancarias, cada pieza era como un ladrillo quitado de la muralla que ellos habían construido. En un momento, el juez pidió que me pusiera de pie. «Señora Méndez», dijo, «en vista de lo presentado hoy, ¿puede usted confirmar que actuó basándose en el párrafo final del contrato?» «Sí, su señoría», respondí con voz firme. «Revisé el contrato, vi el retraso en el pago y actué conforme a lo estipulado». «¿Y notificó a la otra parte?» «Sí, por escrito y con fecha anterior a la suspensión de mis obligaciones». El juez asintió y volvió a tomar notas. Cuando la sesión terminó, no hubo un fallo inmediato. El juez dijo que emitiría su decisión en los próximos días. Sin embargo, yo ya podía ver en el rostro de Martínez que la batalla estaba prácticamente perdida para ellos. La seguridad con la que me había señalado como culpable esa mañana se había evaporado. En el pasillo, Ramírez se permitió una sonrisa más amplia. «No cantes victoria todavía», me dijo, «pero digamos que hemos pasado de estar contra la pared a tener la puerta abierta». «Gracias», le respondí. No sé qué habría hecho sin ese párrafo. Él me miró con cierta complicidad. «Nunca subestimes la importancia de leer hasta el final». Esa noche, al llegar a casa, sentí un cansancio que no era solo físico, sino emocional. Me dejé caer en el sofá, cerré los ojos y repasé mentalmente cada instante del juicio. La imagen del abogado Martínez señalándome como si fuera una criminal todavía me hervía por dentro. Pero junto a esa rabia, empezaba a instalarse una sensación nueva, la de que, esta vez, no me iban a aplastar. Encendí la lámpara de la sala y saqué de mi bolso una copia del contrato. Lo abrí justo en ese último párrafo, subrayado en amarillo, y lo leí una vez más. Las palabras eran claras, inequívocas. No era un tecnicismo, no era una interpretación forzada. Era una cláusula válida que ellos habían firmado. Me pregunté por qué yo misma no había insistido en ese punto desde el principio. Tal vez porque, en mi ingenuidad, pensé que la verdad se impondría sola. Ahora sabía que en un tribunal la verdad no basta. Hay que saber presentarla, defenderla y repetirla hasta que nadie pueda ignorarla. Los días siguientes fueron una mezcla de espera y nervios. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba pensando que podía ser Ramírez con la noticia del fallo. Pero las horas pasaban sin novedades. El tercer día, decidí pasar por su oficina. Me recibió con su habitual serenidad. «Aún no hay resolución, pero todo apunta a que el juez está revisando punto por punto», me dijo. «No te desesperes». «No es fácil», respondí. «Siento que mi reputación está suspendida en el aire, como si todo dependiera de una firma más». Ramírez asintió. «Y es así. Pero confía. El último párrafo no es solo una cláusula más, es un escudo». Mientras esperaba, recordé cómo había comenzado todo. Hacía un año, había firmado ese contrato para proveer un servicio especializado a una empresa con la que ya había trabajado antes. La relación parecía sólida, hasta que empezaron los retrasos en los pagos. Al principio eran de 1 o 2 días, luego de semanas. Cuando llegó el tercer retraso, decidí que no podía seguir así. Tenía otros compromisos, proveedores que pagar, y no podía ser yo la única en cumplir. Les envié una notificación formal, recordándoles la cláusula final del contrato. La respuesta fue fría. «Entendemos su postura, pero pedimos paciencia. Semanas». Después, en vez de saldar su deuda, me enviaron una citación judicial. Me acusaban de incumplimiento, como si ellos no hubieran dado el primer paso en esa cadena. Finalmente, al quinto día, recibí la llamada. «Tenemos el fallo», dijo Ramírez, con un tono neutro que no me dejó adivinar nada. «Ven a la sala esta tarde». El camino hasta el tribunal se me hizo eterno. Cuando entré, vi que Martínez estaba sentado, con el ceño fruncido y un par de carpetas cerradas frente a él. Ramírez, en cambio, hojeaba tranquilamente unas notas. El juez entró y la sala quedó en silencio. «He revisado el contrato en su totalidad»,
comenzó, así como las pruebas presentadas por ambas partes. Es innegable que la cláusula final otorga a la demandada el derecho a suspender sus obligaciones en caso de retraso de pago por parte de la otra parte. Martínez apretó los labios. Además, continuó el juez, queda demostrado que dicho retraso fue de 11 días, lo que constituye un incumplimiento según el propio contrato. Por lo tanto, no encuentro fundamento para considerar culpable a la demandada. Un peso enorme se levantó de mis hombros. En consecuencia, se desestima la demanda en su contra y se condena a la parte demandante a cubrir las costas del proceso. No. Pude evitar cerrar los ojos un instante, sintiendo una oleada de alivio. Ramírez me dio una palmada suave en el hombro. Te lo dije. A la salida, Martínez se me acercó. Por un segundo pensé que iba a decir algo hostil, pero su voz fue seca y breve. Esto no ha terminado. Lo miré sin miedo. Para mí sí, y seguí caminando. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las escaleras del tribunal, mientras yo bajaba, cada peldaño sintiéndose más ligero que el anterior. Durante meses había cargado con la sombra de esa acusación, y en cuestión de minutos, una sola lectura, atenta del juez había desmontado toda la estructura que habían construido contra mí. En la calle, respiré hondo. La ciudad seguía su ritmo. Autos tocando bocina, gente apurada, vendedores ambulantes ofreciendo café y dulces. Todo parecía igual, pero para mí, el mundo acababa de cambiar. Ramírez salió unos pasos detrás de mí. Te felicito, dijo. No todos tienen la paciencia para aguantar hasta el momento clave. No sé si fue paciencia o puro miedo, respondí, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Lo importante es que aprendiste algo. En un juicio, no basta con tener la razón. Hay que demostrarla, asentí. Sus palabras quedarían grabadas en mi mente. Esa noche, llegué a casa y me serví una copa de vino. Abrí de nuevo la carpeta, donde guardaba todos los documentos del caso. Allí estaba el contrato, con el último párrafo resaltado. Lo toqué con la punta de los dedos, como si fuera un talismán. Me di cuenta de que esa pequeña sección, casi escondida al final, había sido la diferencia entre la ruina y la libertad. Y no pude evitar pensar en cuántas veces, en la vida, dejamos pasar los detalles importantes, porque creemos que lo esencial está al principio. Los días siguientes, recibí llamadas de amigos y colegas que habían oído del caso. Algunos me felicitaban, otros querían saber cómo había logrado revertir una situación que parecía perdida. Les contaba siempre lo mismo. Leí todo, hasta el final. Y tuve a alguien que supo usarlo en el momento preciso. Era una lección que pensaba aplicar en todo de ahora en adelante, no solo en contratos, sino en relaciones, oportunidades y decisiones. Un par de semanas después, recibí una carta certificada. Venía de la empresa demandante. Dentro, una hoja con apenas 2 párrafos. Un comunicado formal donde retiraban cualquier acusación pública y se comprometían a no hablar del caso. Claramente era parte de un acuerdo para evitar que yo los demandara por daños. La leí con calma, guardé la carta junto al contrato y sonreí. No iba a gastar más energía en ellos. Un sábado por la mañana fui al mercado del barrio. Allí me encontré con Ana, una clienta antigua. «Te vi en las noticias», exclamó. «No puedo creer que intentaran culparte. Así es este mundo, Ana. Hay gente que confunde silencio con debilidad». Ella sonrió. «Bueno, ya aprendieron que no contigo». Con el tiempo, la tensión del juicio se fue diluyendo, pero la experiencia me dejó cicatrices invisibles. Aprendí a desconfiar de las certezas aparentes y a protegerme mejor. También me recordó que, aunque el sistema judicial puede ser frío y lento, todavía hay jueces que leen hasta el final antes de decidir. Un año después, me llegó otro contrato para un proyecto importante. Esta vez, antes de firmar, me senté con calma y leí cada palabra, cada coma. Cuando llegué al último párrafo, sonreí. Era una simple cláusula de cierre, sin trampas ni excepciones ocultas. Pero la sensación era la misma, la certeza de que a veces lo más importante está donde menos lo esperas. Cerré el documento, firmé con tranquilidad y lo envié. Ya no sentía miedo de los contratos, porque ahora sabía cómo enfrentarlos. Y si algo me quedó claro de todo este proceso, es que aquel día en el tribunal no fue solo una victoria legal. Fue una victoria personal.
Me devolvió la voz, la confianza, y la certeza de que, aunque alguien te señale con un dedo acusador, siempre existe la posibilidad de que la verdad esté escrita, justo al final de la página.